Bienvenido a Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt. Este grupo está conformado por David Alejandro Ledesma Herrera, Lina Marcela Julio Roa y Felipe Jaramillo. Autores de la Escuela de Frankfurt: Max Horkheimer, de 1895 a 1973, Teodoro Adorno, 1903 a 1969. Estos dos autores tienen en común que van en contra de la teoría crítica tradicional de Marx, en el marxismo, que va ligada en el positivismo lógico. Obras y su fundamento. En el año 1937, Max Horkheimer creó el libro Teoría Crítica, dándole un cambio a Marx. Él creó el marxismo heterodoxo, que era justamente darle soluciones a los problemas de la sociedad, pero no desde un punto sociológico, sino desde un punto filosófico, que es ir más allá del intelecto y ir más allá de las motivaciones personales. Adorno escribió sobre la musicología, la sociología, la psicología y la comunicología. Él fue uno de los principales en la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt. La dialéctica negativa justamente era la no identificación de la perspectiva de la realidad y la razón del sujeto y el objeto. Adorno destacó que había que desmentir esa falsa apariencia sobre la razonabilidad de la razón y que había una dialéctica existente en la teoría crítica, y por eso fue el núcleo fundamental la dialéctica negativa. En su teoría crítica fue basada justamente en la negación. Origen en la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt. En el año 1920 se creó en la Escuela de Frankfurt, en dirección autoritaria de Horkheimer, la teoría crítica en esta escuela. La teoría crítica tuvo una dirección capitalista tardía totalitaria, y en 1930 Horkheimer tuvo a la clase trabajadora como principal fundamento de esta investigación para dar desarrollo a sus teorías. Buenas tardes. Hoy les voy a presentar las debilidades teóricas de la teoría crítica clásica, la vuelta al pesimismo y la teoría crítica del derecho. Debilidades teóricas de la teoría crítica clásica. En la época clásica, la teoría crítica y sus proyectos de investigación empírica se apoyaban en la teoría del capitalismo tardío totalitario, justificada por las circunstancias sociales y políticas del fascismo y el estalinismo. No obstante, como en las teorías del totalitarismo, su reduccionismo funcionalista evocaba la imagen de una sociedad totalmente integrada en la que la vida social se agotaba en un circuito cerrado de ejercicio centralizado, administrativo de dominación, control cultural y manipulación por un lado, y conformismo masivo e individual por el otro. Más allá de las diferencias en las perspectivas teóricas y presupuestos epistemológicos, Horkheimer, Marcuse y Adorno entendían la razón humana como la capacidad intelectual para el análisis instrumental de objetos naturales. En contrario a su atención original, operaron en las primeras etapas con el modelo de la relación cognitiva del sujeto observador con el objeto observado. Y en la tradición marxista redujeron la historia de la humanidad al despliegue del procesamiento social de la naturaleza y reconocieron solo al trabajo social instrumental como práctica social, excluyendo a las esferas de la comunicación cotidiana. Ahora hablaremos de la vuelta al pesimismo. Luego de un cambio general de orientación, los miembros del círculo interno dieron paso cada vez más a una filosofía de la historia pesimista. La experiencia histórica del fascismo reportó un escepticismo radical sobre el progreso de Horkheimer y Adorno. Elaboraron el destructivo potencial de la razón humana en su trabajo programático. La dialéctica de la Ilustración sustituyeron las teorías del capitalismo con la teoría del proceso de la civilización entera como un marco para sus críticas.
En la dialéctica de la Ilustración, el trabajo societario ya no representa una forma de práctica potencialmente emancipadora, sino la célula germen del pensamiento objetivista dentro del mundo de las formas de pensamiento cosificado. Por lo tanto, la lógica de la cosificación y alienación de la especie humana que se despliega en cada acto del dominio de la naturaleza se convirtió en el tema clave durante la fase pesimista. Ahora les voy a hablar sobre la teoría crítica del derecho. Los escritos filosóficos de Horkheimer, Marcuse y Adorno han definido la imagen pública de la teoría crítica, mientras que los estudios del círculo externo, formado por Fromm, Benjamin, Newman y Kirchner, se mantuvieron en la periferia de la agenda del instituto en el espíritu de la contradicción. Se apartaron de la filosofía de la historia del círculo interno y de un estrecho funcionalismo marxista. Asimismo, defendían el Estado de Derecho contra el decisionismo y la teología política de Smith. En sus estudios políticos jurídicos, Newman y Kirchner, formados en estudios de derecho y ciencia política, se separaron de la indiferencia de la escuela de Frankfurt hacia los fenómenos jurídicos y se concentraron en la ley como un mecanismo de dirección central. Consideraban la interacción grupal como un modo de integración de la sociedad burguesa y por ello investigaban la integración política de las sociedades capitalistas avanzadas y las alteraciones formales, constitucionales y legales que se producen por el cambio estructural del capitalismo. Informados por sus estudios sociales científicos de la República de Weimar y el nacionalismo, sostenían la primacía interrumpida de los intereses capitalistas privados y rechazaban el concepto de capitalismo de Estado. Buenas tardes para todos. A continuación hablaremos también sobre la dominación de los seres humanos. Cabe resaltar que los griegos en esta etapa la consideraron como una actividad estrictamente teórica, como la más elevada y la más noble, es decir, que era el ejercicio de la razón. Ahora bien, el pensamiento como una actividad espiritual por excelencia. Dicha actividad teórica no tenía utilidad inmediata alguna, aunque Platón también consideraba o identifica esta actividad teórica por excelencia como la contemplación de las ideas teóricas eternas, y Aristóteles la consideraba esta como una actividad o una huella de lo divino en el nombre de Dios, es decir, el motor inmóvil. El pensamiento se piensa a sí mismo, ese quiere decir que es el pensamiento puro. Y aparte de eso también habla de la teoría crítica social, que es la filosofía de la teoría crítica. Tiene como objeto la función social y clara, que consiste en la crítica de lo existente. Es decir, no se trata de analizar las posturas negativas o superficiales, sino evitar que los hombres se pierdan en aquellas ideas y formas de comportamiento que les ofrece la sociedad en su organización actual. Y salta una pregunta muy importante: ¿cuál es la tarea de la dialéctica negativa? Entonces, ante todo esto, es un elemento de la resistencia contra la pretensión de reconciliar la realidad. También es una defensa contra todo intento de querer determinar cómo sea el futuro con los elementos del presente. Es decir, que pueden hacernos caer en posturas totalitarias o dictatorias. Ahora bien, la teoría crítica, con este método dialéctico negativo, lo que busca es ayudarnos a entender
qué es lo que no debemos repetir ni continuar en la sociedad y en la historia definitiva. Es decir, se trata de construir una sociedad más bien humana y radical. Por eso nos habla también del desarrollo del individuo, que en qué consiste el desarrollo del individuo. Se puede decir que la teoría crítica es la ventana al cambio social, teniendo en cuenta la referencia del autor Habermas, que Habermas donde nos dice, donde concluye una sociedad como la nuestra. Es decir, las personas se comportan de acuerdo a la sociedad y dentro de la misma, ya que son controlados por un Estado que controla tanto la educación, los medios de comunicación y son ellos además y también los avances tecnológicos. Entonces, ¿qué pasa? Entran en el estudio social, vemos que vemos que la crítica nos hace ver como seres humanos oprimidos y explotados dentro de un medio cultural. La idea entonces, o el objetivo de la teoría crítica, mediante el método dialéctico negativo, lo que quiere es ayudarnos o abrirnos la mente, darnos ese enfoque, esa ventana como tal, quiere ayudarnos a entender qué es lo que no debemos repetir ni continuar en la sociedad. Y en la historia definitiva se trata de construir una sociedad más bien humana y racional, ¿cierto? Por eso también el autor Horkheimer habla también sobre la economía política y cultural. ¿En qué consiste esto? Como lo mencioné anteriormente, vivimos en una sociedad controlada y explotada por el Estado en todo sentido. Sin embargo, el autor Horkheimer trata en el objeto de la teoría crítica, en el ámbito económico y político y además cultural, lo que busca es mejorar la sociedad con el interés de una sociedad con intereses futuros, ¿sí? Y organizaciones racionalmente. Es decir, la teoría crítica de Horkheimer lo que busca es un Estado y una sociedad sin explotación ni opresión, ¿sí? Muchas gracias.